Que hoy es 8 de junio del 2021. Estamos ya semana 16 del primer semestre del 2021. Para nosotros la clase número 31, la penúltima clase del curso de elementos activos, donde estamos viendo, estamos viendo las tecnologías MOS y particularmente vamos a ver hoy las aplicaciones o una pincelada, por así decirlo, del uso digital de la tecnología MOS. Es como una pincelada como para que tengan algunas nociones. La mayoría son cosas más cualitativas que cuantitativas, pero sí, pues son relevantes. Entonces, lo primero es hablar del modelo digital del MOSFET. Este, y ese modelo digital, pues básicamente se refiere a su uso como interruptor. Algunos grupos están trabajando en eso y lo van a estar viendo, porque la idea es la transmisión e incluso almacenamiento de señales digitales. Entonces, eso es lo que vamos a chequear. En su uso como interruptor, pues el transistor se modela como lo que se llama una resistencia de conmutación. Básicamente es el valor resistivo relacionado con lo que están haciendo algunos, pues el transistor, dependiendo de la configuración que se utilice. La idea es que yo le aplico una señal, usualmente puntos cuadrados, ¿verdad? Entonces paso de 0 a 1 y yo quiero que él me la transmita, ¿verdad? De alguna u otra manera manejar ese asunto de la señal, la retransmisión de señales. Eso en su modelo más básico. Después, cuando uno hace arreglos de transistores, ahí sí hay comportamientos un poquito diferentes. Entonces, una es, pues, el encender transistores y la otra es, pues, apagar transistores, ¿verdad? En su modelo más, o en la parte más ideal, pues uno quisiera encender y que apague exactamente igual. Lo cierto es que no lo hace así, ¿verdad? Sino que a él, pues, le toma un tiempo reaccionar. Aunque yo le aplique una fuente ideal, él no conmuta exactamente así, sino que él le toma un tiempo llegar a su valor. Y ahí influyen mucho los valores capacitivos que él tiene. Y de igual manera, cuando yo le suspendo la alimentación, pues, o la señal, ahí le toma un tiempo bajar, ¿verdad? Y cuando la conmutación se hace muy rápido, pues finalmente empezamos a tener el comportamiento del transistor, ¿verdad? Que en algún punto ya no le da tiempo de cargarse y descargarse adecuadamente. Entonces, si uno sigue subiendo la frecuencia, uno observa que los transistores primero, cuando funcionan bien, pues hacen así, tienen su parte planita, ¿verdad? Y aquí también, si yo subo la frecuencia, llega a un punto donde apenas llega arriba y apenas llega abajo, y ahí va. Y si sigo aumentando, hay un punto donde ni siquiera llega a los niveles que debería llegar, ¿verdad? Si yo tenía esto como nivel, pues hay un punto donde ya ni siquiera llega ni a cargarse ni a descargarse, que precisamente ahí es cuando ya deja de reaccionar adecuadamente el transistor. Bueno, esos periodos de carga y descarga son relevantes y él se comporta, o es modelable, digamos, su comportamiento como una resistencia en ese punto, ¿verdad? Entonces, hay un comportamiento resistivo, donde decimos resistivo, lo entendemos como un comportamiento lineal, eh, o que lo podemos aproximar a un comportamiento lineal, y que funciona pues bastante bien. Entonces, a eso se refiere ese modelado, que cuando yo le enciendo, a él le toma un tiempo llegar a su valor. Entonces, yo lo puedo entender pues como una resistencia. Entonces, básicamente el modelo se ve algo similar a esto, donde la tensión de gate maneja este interruptor para que haya pues una corriente por ahí, ¿verdad? Entonces, cuando yo cierro ahí, pues tengo esto, voy a tener una corriente de drenador ahí que recorre el dispositivo y hace aparecer pues una tensión, ¿verdad? Entonces, eso es un poquito lo que vamos a chequear. Se asume
Y eso es lo que se quiere con este dispositivo, que conmuta de corte a saturación en un tiempo que tiende a ser, pero en cero. O sea, es un tiempo rápido, pero en algún punto vamos perdiendo eso. Entonces, quisiéramos que sea cero, ¿verdad? Es el caso ideal. Y vean que se asume de corte a saturación, ¿verdad? O sea, no está, ni siquiera estamos hablando aquí de la región lineal, pero hay que pasar por la región lineal, ¿verdad? Entonces, básicamente es de apagado a encendido. Eso es lo que estamos hablando aquí. Aquí ya no hay modelo de pequeña señal, por ejemplo. Aquí todo es gran señal, porque o le estamos aplicando una tensión grande, ¿verdad? O no le estamos aplicando tensión. Y la transición es lo que se modela, pues, como esa resistencia. Para encontrar esa resistencia de conmutación, se estudia el comportamiento pasivo del transistor. Entonces, se asume que tenemos el transistor, en este caso esto es un NMOS, al cual yo le aplico una tensión, se la aplico a la entrada, ¿verdad? Para ver su comportamiento. Y entonces, ese comportamiento, el ser un comportamiento pasivo, es sin fuentes. Lo que se hace es que se asume que se tiene un capacitor. Y entonces, esto es como cuando se hacen hay análisis en CC que uno hace de esta manera, donde elimina todas las fuentes, pues para ver el comportamiento propio del circuito, con lo que se sacan los modelos de circuito subamortiguado, sobreamortiguado y críticamente amortiguado, que se eliminan todas las fuentes para ver el comportamiento propio del circuito. Aquí es similar, queremos ver el comportamiento propio del transistor. Entonces, se asume que hay una carga, pero se asume a partir de un capacitor que tiene, no una fuente, porque si yo asumo una fuente, me va a dar una respuesta forzada, y yo no quiero la respuesta forzada, yo quiero la respuesta natural del transistor. Entonces, básicamente lo que se está haciendo es eso, buscando con este modelo la respuesta natural. La respuesta natural, recuerde que no lleva fuentes, que me da el comportamiento característico. La respuesta forzada, yo le pongo una fuente que me lo fuerza a que llegue a determinado punto. Entonces, para poder ver esa respuesta natural, se asume que se tiene una tensión, VDD, ahí, que está en un capacitor, y se quiere ver qué es lo que ocurre cuando yo enciendo el capacitor, porque si él está sin tensión gate source, pues su corriente es cero, ¿verdad? Y simplemente el capacitor va a estar cargado, y bueno, por lo menos idealmente, porque no consideraríamos ninguna corriente de fuga. Y cuando yo le aplico la tensión, él se enciende y tenemos la descarga. Entonces ese es el comportamiento que se modela acá. Para calcular esa resistencia de conmutación, lo que se hace es que se toman los valores finales e iniciales de voltaje y corriente. Recuerden que lo que se hace es aproximar ese comportamiento como una resistencia. ¿Por qué se aproxima así? Porque es más fácil, básicamente, porque es mucho más sencillo y el comportamiento aproximado, digamos que funciona bien para muchos de los casos, porque lo que se quiere ver usualmente es en un tiempo de carga o bien en un tiempo de descarga del transistor, pues lo que se quiere ver es su comportamiento. Entonces esto se puede modelar como si fuera una resistencia, esto también, y eso, digamos, da una aproximación que es buena y que sirve para modelar los circuitos. ¿Por qué? ¿Y por qué funciona eso? Es un caso interesante, porque antes no lo habíamos hecho, ¿verdad? Sino que nos usamos la ecuación completa, ¿verdad? Para la corriente y demás, y la región del triodo, y que la corriente es esta y demás. Aquí funciona bien porque el estado intermedio no me interesa. O sea, cuando es una conmutación, no me interesa el estado intermedio, me interesa el estado inicial y el estado final, y me interesa que conmute lo más rápido posible de un punto a otro, de un estado bajo a alto o alto a bajo, de manera lo más rápido posible. Que si el dispositivo hace esta curva, que si hiciera esta, que si hiciera otra curva, no importa. Lo que interesan son los estados finales. Entonces, cuando yo tengo eso,
partir de ahí puedo determinar muy sencillo, ¿verdad? Dependiendo lo que tenga en la curva, pues sí, una resistencia, ¿verdad? Porque tenemos una relación de la tensión de activación con la corriente que tenemos ahí. Entonces, básicamente con eso es con lo que se trabaja. En esta gráfica se usa acá, vean que tenemos corriente de drenador, que sería drenador surtidor, ¿verdad? Tensión, drenador source, que está ahí. Y entonces, en el circuito, inicialmente, según el caso anterior, que sería, bueno, este circuito, ¿verdad? Él tiene la tensión capacitiva nuevamente, porque queremos ver, como les decía, la respuesta natural del, del dispositivo, ¿verdad? Del transistor, eso es lo que queremos ver. Entonces, él tiene una tensión VDS, la tensión que está ahí, igual a la tensión del capacitor, que podemos decir que estaba cargado a un valor VDD. Entonces, él tiene ese valor aquí, VDS, digamos, y es un valor determinado, ¿verdad? Pongamos aquí 5 voltios. Es muy normal para circuitos digitales. Entonces, ahí tiene ese valor VDD, ¿verdad? Que está ahí. Pero cuando está apagado, la corriente de drenador es cero. Por eso, inicialmente está en el punto A. Estamos hablando ahí del punto A. Entonces, en ese punto A es antes de encender el transistor. Entonces, antes de encender el transistor, el capacitor está aplicando una tensión, VDS, pero no hay corriente. Y eso se sostiene, digamos, ahí de manera ideal, pues, siempre, ¿verdad? Ahora, cuando aplicamos la tensión, VGS igual a VDD, un valor ahí determinado, pero suficiente para que el transistor se active y conduzca. Entonces, en ese caso, el punto B, que es este de aquí, me señala la ocurrencia de lo que ocurre inicialmente. Entonces, inicialmente, la tensión VDF pues, sigue siendo los 5 voltios, ¿verdad? Con el valor, ahora sí, VG activado. Pero entonces, inmediatamente, tenemos una corriente de drenado. Y, entonces, bueno, eso es el tiempo cero más, ¿verdad? Como los análisis de CC. VG es igual a VDD, VD es igual a VDD, ¿verdad? Ese es el punto B. Y a partir de ahí, él va a empezar a descargar. Va a empezar a descargar, se va a descargar el capacitor, ¿verdad? Que es el que lo está descargando y lo va a llevar hasta cero, hasta una corriente cero, y cuando se descarga, la tensión VDS también va a ser cero, porque el transistor full se descarga. El circuito no lo ve, ¿verdad? Le entrega carga, empieza ahí un cierto valor, empieza a entregar la corriente, al principio corriente máxima, recuerden el comportamiento del capacitor, empieza a descargarse hasta que llega a cero. Entonces, ahí tenemos el punto B. El transistor efectivamente se descarga de B hacia A. Vean los valores que tenemos ahí. B. Ay, mira. Ah, no, hacia C. Hacia C. Ahí está el punto, ¿verdad? De descarga. Y se asume que esa relación es lineal, ¿verdad? Y se le llama a eso de conmutación. De repente no es exactamente lineal, pero están las razones que les dije. Nos interesa a dónde va y a dónde llega. Entonces esto se puede modelar como una resistencia. Si yo veo la pendiente de esto, sería corriente sobre tensión, ¿verdad? Entonces, si le damos vuelta, bueno, la pendiente de esto no es la resistencia, ¿verdad? La pendiente sería 1 sobre la resistencia. Tengo que invertirlo para que me quede voltaje sobre corriente. Pero cuando hago eso, entonces, asumiendo esa relación lineal, yo digo que la tensión que tengo ahí es el VDS, que en este caso era igual a un VDD, sobre la corriente máxima que yo voy a tener ahí, la ID o IDS, como quieran ver, en el punto inicial, ¿verdad? Entonces eso me da, pues, precisamente esos dos valores para sacarlo pendiente asumiendo un comportamiento absolutamente lineal. Entonces, a partir de ahí se define
la tensión VDD, que es la que tiene el capacitor, ¿verdad? La tensión del capacitor, que está ahí, sobre la corriente IDS en el punto cuando VGS y VDS es igual a VDD, ¿verdad? Porque es la condición que estamos asumiendo, es el punto inicial en cero más, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí se modela la resistencia de conmutación, que es la resistencia que me habla de la relación tensión-corriente que va a ofrecer el transistor en la activación de la señal. Y en el punto C, finalmente, aquí, pues el capacitor se descargó, ¿verdad? Ya ahí en ese punto se descargó, después de 5 taos, ¿verdad? VDS es igual a 0 y DS es igual a 0. Se dice el capacitor por el efecto capacitivo del transistor. Si no hubiese efecto capacitivo, de la transición es inmediata, ¿verdad? Por eso es que uno sabe que hay un efecto capacitivo, porque tarda un tiempo en realizar la transición. ¿Ok? Entonces, a partir de ahí tenemos eso. Y aquí, pues, esta definición sí es importante. Es tal vez como uno de las pocas fórmulas que vamos a usar aquí en esta parte. Nada más tomar en cuenta que esta es la IDS. En el punto de acá, ¿verdad? Va a ser la IDS máxima. Como él empieza a conducir inmediatamente, es la I de saturación, la que vamos a tener ahí bajo, según las condiciones que tengamos, ¿verdad? Pero usualmente es una I de saturación. ¿Ok? Entonces, nada más que aquí se dicen las condiciones, pero ustedes ya conocen las fórmulas de la I de saturación, ¿verdad? Eso es lo que ocurre ahí. Entonces, la I de S, cuando VGS es igual a VDS, igual a VDD. Y generalmente eso va a cumplir con las condiciones de saturación. Donde VDS es mayor que el VGS menos el VTH, ¿verdad? Y que el VGS es mayor que el VTH. Entonces, usualmente es una corriente de saturación. Muy llueve hoy, no sé en sus casas, pero aquí por el lado alto de Tres Ríos está lloviendo fuerte. Um, bien, capacitancias. Siempre para los modelos digitales, ustedes han visto la tendencia en circuitos digitales. ¿Qué ocurre con los circuitos digitales? Cada vez queremos más velocidad, ¿verdad? Básicamente, siempre queremos más velocidad. Entonces, el límite lo imponen las capacitancias. Las capacitancias del MOSFET limitan su respuesta a frecuencia. Respuesta a frecuencia que ustedes están averiguando para algunos circuitos. Entonces, el conjunto de capacitancias que tiene el transistor internas, ya intrínsecas, limitan esa respuesta de esa conmutación ahí. Entonces, ¿dónde tenemos capacitancias? Aquí es más, como les decía, más conceptual, ¿verdad? El asunto. Entonces, tenemos capacitancias de gate source, por ejemplo. Tenemos capacitancia gate source, de gate drenador, ¿verdad? Entonces, tenemos capacitancias. Del gate al sustrato hay capacitancias, de la fuente o el source al sustrato y del drenador al sustrato. Todas esas capacitancias limitan en mayor medida y algunas, en algunos casos, otros en otros casos, van limitando el comportamiento del dispositivo. Entonces tenemos una serie de, perdón, de capacitancias. Dentro de estas capacitancias, algunas, pues, se dice que son intrínsecas, obvias ahí, que son independientes del voltaje, ¿verdad? Por eso son intrínsecas, independientes del voltaje, y que se deben a la fabricación. Eso es, por ejemplo, todo lo que son de óxidos o los traslapes que se dan ahí, ¿verdad? Las capas, una serie de capacitancias que se forman, pues, producto del funcionamiento mismo del dispositivo. Y hay otras que son extrínsecas, que dependen de otros factores, como el voltaje, ¿verdad?, que estoy aplicando, y también las que se ven influenciadas por la presencia del canal. No es lo mismo cuando yo tengo el canal recto,
Entonces, las capacitancias son diferentes de cuando yo tengo el canal amplio, porque el tener el canal amplio implica un montón de cargas aquí, ¿verdad? En esta región, sea uno u otro transistor. Entonces, las capacitancias aumentan, o sea, el dispositivo le va a costar más conmutar y reaccionar. Según la operación, la región de operación que yo tenga, del transistor, del MOS o MOSFET, se llama MOSFET, ¿verdad? Recuerden el efecto de campo, ¿verdad? El transistor de efecto de campo, pues por el efecto que hay del gate al óxido. Entonces, hay diferentes capacitancias eh, que, pues, que cambian, ¿verdad? Que son relevantes sus valores según la parte de operación. Entonces, importe, ¿verdad? Entonces, gate sustrato, gate drenador, gate fuente, que son como las más relevantes que influyen ahí. Entonces, bueno, ahí vienen listadas ahí, que de aquí la del óxido, ¿verdad? Por W sobre L, aquí le faltó, esto les falta un L, creo que se perdió ese WL. Ahí, y luego, bueno, tenemos capacitantes de las uniones, ¿verdad? Propiamente de las uniones. Entonces, bueno, saber que para cada modo de operación hay capacitantes que son las más relevantes y otras menos relevantes. Este, entonces ahí tenemos, ¿verdad? Una serie de efectos pues, que vamos a tener ahí, propios, ¿verdad? Y que van cambiando. Es que según la región de operación, lo que les decía, no es lo mismo tener un canal así, bien formadito, digamos, como muy simétrico, a tener un canal ya con efecto de acortamiento, ¿verdad? Entonces hay efectos diferentes. Entonces, de acá, lo que quiero es que tengan muy claro que los efectos capacitivos no son, no son estáticos, ¿verdad? Sino que varían mucho según la región de operación y se ajustan según el trabajo que se esté haciendo. Este, que habla de capacitancia de traslape, básicamente en la región de corte, ¿verdad? Hay una serie de capacitancias, gate drenador, gate source, ¿verdad? Y la capacitancia propiamente de la capa, ¿verdad? Entre que hay en el óxido ahí. Este, se dan una capacitancia por el traslape entre las regiones que se dan ahí. Y en las zonas de comportamiento lineal o de triodo y de saturación, pues CGB es igual a COB, que serían las capacitancias este, que se dan básicamente que tienen que ver con la relación de compuerta y sustrato, que ocurren siempre, pues ahí al tener diferentes materiales que acumulan diferentes tipos de cargas, entonces hay diferentes tipos de capacitancias. Y estas capacitancias, cada uno tiene un efecto que al final de cuentas se hace presente propiamente en el circuito. Entonces, teniendo claro esto de las capacitancias, como les digo, es una cuestión más conceptual, entonces teniendo claro eso, resulta que se elabora un modelo equivalente, un modelo equivalente que incluye efectos capacitivos. Hay mucha teoría, digamos, si ustedes revisan los libros, Rasabi lo tiene, Baker también tiene. Los análisis pueden ser súper amplios y pueden verse montones de efectos capacitivos y demás. Sin embargo, es posible hacer un modelo, digamos, sencillo, como el modelo digital más sencillo que manejamos, donde tenemos efectivamente la resistencia, la resistencia propiamente del conmutador, ¿verdad? En su comportamiento como conmutador. Y tenemos una capacitancia de entrada, N, este es porque es un NMOS, aquí la capacitancia de salida también N, que me limitan el comportamiento del dispositivo. Siendo un dispositivo que se supone conmuta,
a partir de una tensión VGS mayor a VD de medios, ¿verdad? Conmuta hacia el estado alto, o conmuta hacia el estado bajo, pues menor de VD de medio. Eso es lo que tenemos ahí. Y la capacitancia de entrada es igual al CGS más el CGD, ¿verdad? La capacitancia de gate source y de capacitancia de gate drain. Que se dice que es 1.5 veces la capacitancia del óxido. Mientras que la capacitancia de salida es igual a la de drenador surtidor, que es la del óxido. Acá eventualmente, digamos, con estos modelos, pues es relevante, digamos, que lo que tengan claro es que existen, ¿verdad? Que van a haber efectos capacitivos. Ustedes saben trabajar con efectos capacitivos. Algunas cositas podemos eventualmente calcularse de manera sencilla. Ok, entonces este va a ser el modelo básico con efectos capacitivos. Si se trabaja en muy baja frecuencia, esas capacitancias se ignoran prácticamente porque en muy baja frecuencia, digamos cuando se aplica un pulso de conmutación, siempre tenemos la curva de carga y descarga, pero es tan pequeñita, ¿verdad? Que parece que fuera instantánea. Bueno, ahí me quedó horrible. Pero la idea es eso, ¿verdad? Que conmuta y uno ve la señal prácticamente cuadrada. De hecho, si ustedes a muy baja frecuencia le aplican una señal cuadrada a un transistor como interruptor, si la frecuencia es baja, unos kilohertz, va a parecer que el transistor sigue de manera perfecta la entrada. Están las, las curvas, pero casi no se ve. Entonces, en muy baja frecuencia, sí es posible decir, bueno, no voy a tomar en cuenta las capacitantes. En alta frecuencia, no queda más que tomarlas en cuenta y decir que ahí van a estar. Entonces, eso es relevante. Ahora, ¿qué es alta y baja frecuencia? Es muy complicado, porque o sea, la respuesta no es única y eso ha variado mucho con el tiempo, lo que es alta y baja frecuencia, pero sí se puede decir que unas conmutaciones de unos cuantos kilohertz, todavía eso es muy baja frecuencia, incluso en algunos casos hasta unos cuantos megahertz son, son baja frecuencia. Alta frecuencia hoy en día estamos hablando de conmutaciones en el orden de los gigahertz. Entonces eso es ahí como para tomarlo en cuenta. Ok, ya con ese modelo, después, bueno, veremos algunas aplicaciones donde lo vamos a utilizar. La idea es hablar de algunas aplicaciones digitales del MOSFET, revisar algunas aplicaciones propiamente del MOSFET, cómo se utiliza de manera digital. Una de las ventajas que tiene el MOSFET, bueno, una que ya lo he mencionado y que les he dicho que se vayan un poquito por ahí los que están haciendo análisis de energía, es el hecho de que el MOSFET pues, consume un poco menos de energía, ¿verdad? No hay corriente de base y demás, entonces, bueno, por ahí eso es relevante. El menor consumo energético. Y la otra es su muy buena conmutación. Tiene una muy buena conmutación el dispositivo. Tiene muy buena conmutación. Entonces, de ahí que se utilice mucho para lo que son compuertas digitales. Eh, y entonces, bueno, se puede configurar de diferentes maneras. Un caso, por ejemplo, es ponerlo como interruptor serie. En este caso, un NMOS. Se pone como un interruptor serie donde yo le aplico una tensión de entrada y pues yo quisiera que lo siga, ¿verdad? Si tiene la condición, pues de polarización. Si no, pues no lo va a seguir, ¿verdad? Pero si yo lo tengo, la idea es que funcione. En esos casos, cuando se pone como un interruptor serie, pues hay un efecto capacitivo que volvemos a lo mismo. El efecto siempre está, pero en baja frecuencia es despreciable. En alta frecuencia hay que tomar en cuenta la curvita. La curvita que se va a dar ahí
de carga, básicamente, capacitiva, ¿verdad? Vean que esta es la tensión de salida, que es la respuesta en el tiempo a la tensión de entrada. Entonces, tenemos que le aplicamos una tensión y él le va a tomar tiempo llegar al valor, ¿verdad? Y hay una corriente que hace una transición. Hace una corriente, es una transición de una ID, una expresión que ya ahí conocemos, ¿verdad? Que se va a dar ahí. Cuando hay efecto sustrato, bueno, ahí se toma en cuenta, ¿verdad? Si no hay efecto sustrato, aquí muy claramente, por ejemplo, sustrato conectado a tierra, pues también vamos a tener algo similar, ¿verdad? Aquí lo que se ve es de un 0 a un 1 digital, por eso es que pasa de aquí a aquí, mientras que esto es de un 1 a un 0 digital. El 1 al 0 digital. ¿Y qué vamos a tener? Vamos a tener una curva de descarga. Entonces vean que al final de cuentas tenemos curvas de carga y de descarga capacitivas. Por eso es que uno debe forzosamente que tomar en cuenta estos efectos capacitivos pues, para los casos que así corresponde. En el caso del PEMOS, es básicamente lo mismo, nada más que los valores por ahí se invierten, pero el efecto capacitivo es el mismo, ¿verdad? Entonces, de igual manera, tenemos un efecto capacitivo de carga y descarga que, que es relevante, digamos, a nivel del circuito. Entonces, sí, básicamente es lo que tenemos ahí en su uso, en esta configuración como un interruptor serie. Ok, ¿alguna pregunta? Yo, profe. Digamos, si las capacitancias afectan, digamos que el punto de la frecuencia en el cual puede operar, ¿cómo puedo yo sacar, digamos, esa frecuencia considerando las capacitancias del transistor? ¿Cómo hacer un cálculo, dice usted, mediante alguna fórmula? Exacto, donde la señal, digamos, ya ni siquiera llega al valor esperado. Sí, nosotros no estamos viendo ese detalle. Yo digamos, a nivel de tarea, los puse a hacer pues una determinación experimental en realidad de ese valor, viéndolo nada más, porque, bueno, depende un poco. Pues por un lado, lo que les decía del circuito, ¿verdad? Este, la señal hasta dónde llega, la señal dónde se está aplicando, cómo se está aplicando. Entonces varía según las configuraciones. No es un asunto fijo. Ahora, si yo quisiera hacer el análisis ¿verdad? Un análisis analítico que mediante alguna fórmula yo pueda al menos estimar eso, lo que tengo que ver es cuál es la o las capacitancias que me están afectando el dispositivo, ¿verdad? En esta configuración en particular, con un interruptor serie, ¿cómo se pone esto? Bueno, tenemos ciertas curvas y tenemos un modelado con una capacitancia. A veces hay varias capacitancias. Entonces, lo más fácil, digamos, generalmente es que uno ve la curva y lo que determina son 5/8, ¿verdad? 5 tiempos, que es como lo clásico. 5 tiempos de descarga aquí o 5 tiempos de carga. Entonces, como yo tengo esta señal que se carga en 5/8, pues yo espero que por lo menos haya en 5/8 y que se descarga en 5/8. Entonces, resulta que mi dispositivo aquí tiene 5/8, aquí tiene 5/8, ¿verdad? Eso es el tiempo mínimo que él debería tener. ¿Por qué? Porque con ese tiempo él llega aquí. Si la señal es más rápida, ya no llega a su valor, ¿verdad? 5/8, recuerden que es como el valor de referencia. Entonces,
Si yo le dejo menos tiempo de 5/8, estoy mal, ¿verdad? Entonces yo necesito que mi señal, o la señal que yo le aplique, ¿verdad? Es una señal que viene por acá. Entonces que quede un poco mejor. Una señal que viene por acá, viene por acá. Esta es la señal de entrada. Viene por acá. Y aquí se apaga, ¿verdad? Si estamos aplicando una señal cuadrada, pues lo vamos a ver de esa forma. Entonces, cuando yo determino eso, entonces yo puedo ver el periodo de esa señal con la que estoy trabajando. Aquí se supone que esto debería volver a subir. Entonces, ahí yo me doy cuenta que el periodo de la señal, ¿cuánto es? 20, 10 tau. ¿Lo ven? Porque esto sería el periodo. Este sería el periodo de la señal. Un tiempo de bit debería ser al menos 5 taos, ¿verdad? Lo que se llama un periodo de bit debería ser al menos 5 taos. De hecho, aquí uno debería escribir que debe ser mayor o igual, es el límite, ¿verdad? De 5 taos. Entonces, el periodo debería ser al menos de 10 taos. Entonces, la frecuencia de corte en ese caso, pues es 1 sobre T. Es 1 sobre 10 taos. En ese punto, 1 sobre 10 taos, yo podría determinar eso. Entonces, experimentalmente, bueno, yo lo puedo hacer, ¿verdad? Puedo hacer una lectura, ya que tienen un aparato, están, digamos, en la simulación, pues pueden chequearlo. Si no, como esto es una curva de carga y descarga, necesito ver cuál es la capacitancia que está funcionando. Y eso ya va a depender del modelo de transistor, porque las capacitancias varían, que si el ancho del canal es mayor, menor, entonces ahí va variando, que el sustrato, que algunos toman en cuenta, tiene algunos parásitos más que otros. Entonces, es complicado en realidad hacer el análisis analítico a nivel de fórmula. Pero digamos, eso es lo que uno debe tomar en cuenta para determinar esa frecuencia. Y como le digo, no le tengo una fórmula general porque en realidad es muy dependiente de la fabricación y del dispositivo en particular. No sé si le deja un poco tranquilo esa respuesta. Sí, sí, de hecho, digamos, porque hay algunos modelos que ni siquiera tienen o no consideran algunas capacitancias, entonces sería complicado, por eso lo pregunté. Entonces, claro, en la tarea sería algo más como, digamos, ver el comportamiento, pero a nivel práctico, bueno, Es, viendo lo de la simulación. es empírico, sí, sí, totalmente, Ajá. ¿verdad? Es empírico, entonces ustedes lo echan a andar y ven y miden la respuesta de frecuencia. Eso es lo que yo quiero que se lleven de ahí, ¿verdad? Que hay una respuesta de frecuencia. La determinación específica no es de este curso. Hay otros cursos donde sí ya chequean con más detalle, dependiendo de la tecnología utilizada, el modelo utilizado, es posible hacer el modelo equivalente completo con las capacitancias que corresponda y determinar los valores. Pero es que es muy dependiente del modelo preciso. Eso sí. Ah, bueno, muchas gracias. Mucho gusto. ¿Alguna otra pregunta? Bien, entonces hagamos la pausita siempre para despejarse, bueno, una pausita, la pausita acostumbrada. Y ya casi seguimos, estoy optimista. Si no terminamos hoy, pues fijo la otra clase terminamos. En realidad lo que vamos a ver no consume tanto tiempo. Entonces hagamos la pausita y ya casi seguimos. Bien, entonces, acá, listo. Estamos hablando de cómo se ve pues, como interruptor el transistor, en ese caso en serie. Ahora, algunas aplicaciones, como les dije aquí, la idea es que tengan pues alguna noción de por qué es tan relevante la tecnología MOS en todo lo que son circuitos digitales. Y cuando
lo van a escuchar mucho, ya lo deben de haber escuchado, ¿verdad? Tecnología CMOS, CMOS viene de MOS complementarios, desarrollada ya por los 60 más o menos, desarrollada, que usan transistores PMOS y NMOS con muy bajo consumo de energía. Y esa es como la característica para tecnologías digitales. Entonces, la idea de utilizar circuitos complementarios, CMOS, nuevamente, que lleva un transistor PMOS y un transistor NMOS para hacer las celdas más básicas de funcionamiento. Y esto es una de esas celdas muy sencillas. Tiene la ventaja de que en los dos estados de conmutación consume muy poca energía. Donde sí consume un poco más de energía, digamos, es en estado intermedio, pero en estados de conmutación de circuitos digitales de dos valores, o sea, digamos 0 y 5 voltios o similar, el consumo de energía es bajísimo. Básicamente son corrientes de fuga lo que se tienen ahí. Diferente de usar solo un transistor. Cuando yo utilizo solo un transistor, y eso ustedes, bueno, y ustedes deben de estar realizando sus prácticas con un transistor, supongo. Cuando utilizamos solo un transistor, pues estamos hablando de que, bueno, depende cómo hagamos la configuración, no voy a irme muy allá, pero digamos, si tomamos, depende de donde tomemos la salida, ¿verdad? Hay un punto, digamos, estamos hablando de on y de off. Entonces estamos hablando de que aplicamos una señal apagado, encendido. La cuestión es que apagar y encender, apagado está bien, no consume, pero encendido pues tiene corriente, ¿verdad? Tiene una corriente ahí, que si bien es menor que la de un bipolar, pero tiene corriente y es consumo. Con las celdas CMOS, con tecnología CMOS, la ventaja es que se logra pasar de estados donde enciendo. En un estado enciendo uno y en otro estado enciendo otro de los transistores, solo uno a la vez. Pero el que está encendido no está realmente consumiendo gran energía. Y esa es la ventaja que tiene el circuito este. Si ustedes lo ven aquí, por ejemplo, vean el VIN. El VIN es la tensión pues de entrada, ¿verdad? Del circuito propiamente. Que está aquí, que se convierte en la tensión, o me maneja en el NMOS, la tensión VGS de manera muy directa y también pues tiene un efecto sobre la tensión SG del PMOS, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si yo le aplico una tensión más o menos aquí, voy a encender el transistor NMOS, ¿verdad? Este es el que se enciende y tenemos que eventualmente podría conducir una corriente que venga por acá. Eso en ese estado. En el otro estado, bueno, pongamos otro color, si yo le pongo una tensión negativa a eso, me va a alterar aquí la configuración y me va a encender el PMOS. De manera que sea este el que eventualmente esté funcionando. En las celdas de este tipo, cuando se interconectan unos con otros, la idea es que por aquí no fluya mucha corriente, que fluya la mínima corriente tirando a nada. Al tener celdas del mismo estilo, muy diferente las celdas con transistores BJT, que eso sí consumen mucha energía. Entonces, en este caso, cuando yo le aplico un VIN en alto, ¿verdad? Enciendo el NMOS, lo que les decía, ¿verdad? Este está abierto. Y bueno, no estamos viendo la descripción del circuito digital, ya para eso hay otros cursos donde lo ven, pero la idea es que la etapa con la cual esto se conecta no brinde una gran cantidad de corriente por acá. En este caso, transmite el nivel lógico, transmite el voltaje que se requiere sin que sea una gran cantidad de corriente, y eso es lo que se quiere ahí. En el otro caso, cuando VIN es bajo, podría decirse negativo también, pero bajo también causa eso, porque digamos, cuando yo tengo alto aquí, pues básicamente dependiendo del valor, aquí tengo una diferencia tirando
a cero, ¿verdad? Sí, tengo una diferencia tirando a cero entre estos dos. Cuando lo tiro abajo, se establece la tensión SG, que me polariza este otro. Entonces enciende este transistor y tengo aquí. ¿Cuál es el detalle? Que tengo una conmutación de estados. Entonces, cuando yo tengo en funcionamiento el NMOS, la tensión aquí es cero. Cuando tengo en funcionamiento el PMOS, la tensión es VDD. Y tengo la conmutación, tengo los estados lógicos que estén ahí. Y como les digo, la idea es que lo que se conecte aquí sea otra celda CMOS también con muy bajo consumo de energía. Entonces, la ventaja de estos circuitos está en esta alternancia, digamos, de uno u otro transistor. Entonces, bueno, aquí están lo que hablábamos, ¿verdad? Si VIN es mayor que la activación, ¿verdad? Como VDD, como si fuese VDD, tenemos el NMOS activado, el PMOS inactivado, y si es cero, ¿verdad? Estamos en la otra parte de funcionamiento. Las integraciones son muy sencillas, en realidad, son integraciones de las celdas CMOS muy sencillas, y vean que se ven como celdas CMOS, y eso es la parte que yo quiero que quede ahí claro, diferente de un NMOS por aparte solito, ¿verdad? Un PMOS también solito individual. La tecnología PMOS siempre lleva el complemento, pero se ve como una única celda que va a tener la ventaja de tener el bajo consumo. Entonces a eso se refiere la tecnología CMOS, para que lo tengan ahí claro. La ventaja de este tipo de dispositivos, vean, aunque aquí está, recuerdan que una de las simbologías que utilizamos para NMOS y PMOS es con la bolita para el PMOS, ¿verdad? Aquí en la entrada, en el gate, y sin la bolita aquí para el NMOS. Entonces, esta es una celda CMOS. La ventaja de estos circuitos que nos estamos entrando, veamos, aquí está, bueno, toda la imagen, pero lo que quiero que vean acá es que analicen esta región, analicen la región más o menos de acá. ¿Por qué esta región es importante? Esta región es importante porque me habla precisamente de esto sube in y esto sube out. Muy cerca aquí, ¿verdad? De más o menos VD de medios. Vean que, por ejemplo, si yo dijera que esto es VDD, aquí es más o menos VDD medios, la celda conmuta muy rápidamente. Y esa es una ventaja muy grande para un circuito digital. Un circuito digital no puede estar en estados intermedios. O es un 1 o es un 0. O sea, está en un estado alto o está en un estado bajo. Aquí vemos que la diferencia, por ejemplo, tirar un par de líneas acá, la diferencia que puede haber más o menos entre, bueno, aquí lo señalan entre este punto y aquí, es relativamente pequeña. Entonces, lo que uno tiene que asegurarse en el circuito digital acá es que las tensiones de entrada siempre conmuten entre valores este, que anden por acá o que anden por acá. Y eso pues uno lo logra también con otras configuraciones de transistores que lo lleven a los extremos. Entonces, si yo logro eso, el circuito está o en estado alto o está en estado bajo. Y esa es la gran ventaja que tienen estos circuitos. Entonces, de la curva de transferencia uno puede ver que tienen una transición muy limpia, muy definitiva. Eh, yo no podría o no sería el mismo resultado, digamos, si yo tuviera una curva que baja lento. Si yo tuviese una curva que, por ejemplo, el peor de los casos para algo como esto sería lineal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no tengo ese punto que me lleva a un estado o al otro. Esta curva sería fatal, porque no me marca los estados claramente. La idea de esta curva es que me provea una eficiente conmutación a un estado u otro de salida, a un estado
u otro de salida en función de la tensión de entrada. Entonces se dice que aproximadamente o el circuito está en uno o en otro, no en términos medios. Y eso es fundamental de los circuitos digitales. Y los circuitos CMOS lo hacen bastante bien. Entonces digamos que tienen una gran cantidad de ventajas estos circuitos. Y bueno, hay un montón de datos adicionales, digamos, cosas que se pueden hacer pues para ajustar eso, pero digamos, en términos generales, la idea es que se lleven eso. Ahora, cosas que se pueden hacer con los transistores, entonces se trabaja mucho con grupos de transistores para hacer compuertas lógicas. Por ejemplo, este curso no trata de eso, pero la idea es mostrar algunos comportamientos, ¿verdad? Como una compuerta NAND, que son compuertas lógicas, que ya hacen operaciones lógicas, ¿verdad? Y aquí entramos al punto, al ámbito de lo que es la lógica booleana, que se utiliza pues para hacer diferentes operaciones. Entonces la lógica booleana, bueno, aquí está muy elaborado, aquí tal vez lo que hubiese sido, para ver, hubiese sido interesante es marcar el comportamiento. La NAND es una compuerta que se ve de esta manera, ese es el simbolito, tiene dos entradas, entrada A, B, salida digamos X. Entonces uno construye la tabla de verdad que me dice el comportamiento de ella, se analiza en lógica booleana que solo tiene ceros y unos, y entonces determinamos las diferentes combinaciones, 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1. Son todas las posibles combinaciones que tiene ahí. Y entonces la NAND es como una AND negada, entonces estamos hablando de que se comporta de esta manera. ¿Qué es eso que está aquí? La salida lógica, ¿verdad? Entonces, es un circuito que hace operaciones lógicas. Entonces, dependiendo de las entradas en sus terminales A y B, tenemos A y B, dependiendo de los voltajes que tenga, tiene una salida lógica, donde esa salida lógica en realidad es un nivel de voltaje. Y bueno, esa es una de las aplicaciones que tienen las compuertas NAND. Entonces, digamos, la idea es mencionarlo, no estamos viendo eso con un detalle extenso, ¿verdad? Decir lo que se hacen, y ya saben las razones por las cuales se hacen tecnologías CMOS, ¿verdad? Aquí viene un ejemplo de CMOS, entonces ven que tenemos transistores de uno u otro tipo, ¿verdad? Tenemos NMOS, tenemos PMOS, ¿verdad? Y aquí está el comportamiento. Entonces, no es como que les vayamos a evaluar la compuerta lógica, decirles, dígame cómo se comporta la compuerta NAND. No es la idea. Sino que la idea aquí es que entiendan, digamos, para qué se utilizan, ¿verdad? ¿Por qué se utilizan así? Porque me dan conmutaciones muy claras entre diferentes estados. ¿Por qué usar CMOS, verdad? La idea de que sean complementarios, entonces es un ahorro de energía adicional, etcétera, etcétera. Otro ejemplo que viene aquí es de una compuerta NOR. Entonces, bueno, aquí está ¿cómo se llama? El comportamiento, el simbolito de la compuerta lógica NOR es así, ¿verdad? Entonces tenemos igual A y BX, y bueno, aquí está, solo tienen uno ahí, ¿verdad? Entonces A, B y X, entonces 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, entonces simplemente pues este es el comportamiento y nuevamente, ¿verdad? Es como lo mismo, ¿verdad? Tenemos los dos tipos de transistores que se complementan entre ellos y que me dan una función lógica. Entonces, nuevamente, lógica booleana que puede ser implementada mediante circuitos CMOS, en este caso, los CMOS siendo relevantes.
Pero vean que CMOS no es más que pues, un arreglo de NMOS y PMOS. Ahora, algunas ideas en lo que es consumo de potencia. En consumo de potencia tenemos dos tipos de potencia, lo que se llama potencia estática y potencia dinámica. En lo que es potencia estática y su nombre lo dice, ¿verdad? Estática, no hay movimiento, entonces aquí hablamos de que tenemos en potencia estática, tenemos corrientes de fuga, bueno, aquí se habla de las compuertas lógicas, ¿verdad? Corrientes de fuga, que siempre hay algunas pequeñas corrientes por ahí, corrientes de subumbral, hablábamos de ellas, ¿verdad? Cuando el transistor está apagado, se supone que su corriente es cero, pero hay una corriente pequeñita, y corrientes de reversa en las juntas PN, ¿verdad? Que tiene el transistor. Esos son, ¿cómo se llama? Fugas, ¿verdad? Y son consumos que tenemos ahí, ¿verdad? Parte del consumo. En potencia dinámica, cuando hablamos de potencia dinámica es cuando estamos utilizando el circuito digital, recuerden que estamos en la parte de digitales, ¿verdad? Para representar, pues, valores, ¿verdad? Entonces tenemos corriente de cortocircuito cuando está encendido el transistor y la corriente de carga capacitiva. Una es cuando está encendido y la otra es lo que le toma cargarse a un estado determinado. Entonces veamos un poquito algunas de esas cosas. Bueno, bien general, en los circuitos integrados conformados por transistores NMOS, bueno, transistores MOS en general, que casi todos son CMOS, tenemos que la disipación por carga capacitiva es mayor que la potencia de cortocircuito y eso es mayor que la potencia estática. La potencia estática es la más bajita de todas, pero está también. Pero eso es interesante y es muy beneficioso, digamos, el hecho que vaya en ese orden, porque bueno, hay aparatos que pasan funcionando muchísimo, ¿verdad? En conmutación y demás, pero al tener una potencia estática muy baja, eso es lo que nos permite, qué sé yo, si ustedes tienen su teléfono, ¿verdad? Y lo tienen encendido, pero no lo usan, la batería le rinde un montón, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no están haciendo muchas operaciones. Entonces ahí lo que tienen más que todo es potencia estática. Cuando uno empieza a usarlo, empieza a tener estados lógicos, entonces hay cargas capacitivas de transistores y cortocircuitos. Usualmente son los estados de on-off que me llevan de un lado al otro. Entonces ahí tengo gastos de energía. Por eso es que cuando uno utiliza los aparatos es que hay mucho más gasto de energía que en reposo. Entonces, un poquito de algunas ideas por ahí. Nivel de potencia estática, corriente de subumbral, ¿verdad? Cuando suponemos que está totalmente apagado, que está en la región de corte, pues sí, tenemos alguna corriente por ahí que está recorriendo el canal, muy pequeñita, pero existe. Corriente de fuga de compuerta, es una corriente muy pequeña, más pequeña aún, que atraviesa la compuerta, Recuerden que se supone que el óxido es un aislante perfecto, de hecho el modelado del circuito lo pone así, pero hay alguna pequeña corriente. Y nuevamente, la corriente usualmente cuando yo estoy analizando un transistor, o sea, solo una compuerta, es totalmente despreciable, pero póngame millones y millones de transistores, ¿verdad? Entonces, hay que tomarla en cuenta en esos casos. Y la corriente de reversa en las junturas también. Se supone que no debe haber corriente, pero hay pequeñas corrientes ahí circulando de un lado a otro. Entonces, es parte de estas corrientes que tenemos ahí. A nivel de potencia dinámica, tenemos, bueno, la potencia dinámica cuando estamos en estados de conmutación, ¿verdad? Cuando decimos tenemos un 1, tenemos un 0, ¿verdad? Vean que esta es una celda CMOS, eso ya
de poderlo distinguir. Tenemos un transistor de un tipo, tenemos un transistor de otro tipo. Y cuando tenemos un transistor en MOS funcionando, pues tenemos un corto ahí, ¿verdad? Y la tensión es 0. Entonces, para tensión de entrada, V-in igual V-out, ¿verdad? Bueno, no, perdón, pero aquí me están ubicando en el caso exacto de V-in igual a V-out, que también puede ser, ¿verdad? Pero eso es un caso donde los transistores pueden estar en saturación, que es un estado de una transición, ¿verdad? Ambos transistores conducen y permiten un flujo de corriente a tierra. Eso es lo que se llama una corriente de cortocircuito. ¿Por qué? Esto ocurre en algún punto. Nuevamente, el V-in no es automático, ¿verdad? O sea, pasar de 0 a 1, aunque no quisiera que sea automático, le toma algún tiempo llevar. Y hay un punto en la transición donde V-in es igual a V-out. Y hay un punto donde los dos transistores están conduciendo, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos lo que se llama una corriente de cortocircuito. Ese es el punto donde tenemos esa corriente de cortocircuito, short circuit. La estimación de esa corriente que está ahí es la corriente short circuit por el VDD, ¿verdad? Porque si yo pusiera un watímetro acá, ¿qué está entregando ahí? Está entregando la I de cortocircuito y la tensión, entonces de la potencia es eso, ¿verdad? Entonces se toma la definición de la corriente, que sería la corriente de drenador, en ese caso la que tendríamos ahí, ¿verdad? Que está ahí presente. Lo único es que hay que tomar en cuenta un par de detallillos ahí, que es que se toma aquí el tiempo de subida porque dura muy poquito. Ven que aquí hay una relación STR, quiere decir time rise o tiempo de subida, ¿verdad? Y el periodo de la señal que está entrando. Entonces esto es como un porcentaje ahí, ¿verdad? El tiempo de subida es cuando el circuito conmuta y pasa de alto a bajo, el tiempo de subida es esto. Esto que está aquí, cuánto tiempo le toma subir y pasar de un estado al otro. Y se toma respecto al periodo de la señal. Entonces como un porcentaje, ¿verdad? Pero en ese momento, donde está conmutando de un estado al otro, donde un transistor se apaga, otro se enciende, tenemos una pequeña corriente ahí de cortocircuito. Entonces está estimado más o menos ahí de esa manera. Entonces, bueno, eso es parte de la potencia dinámica, lo que es la corriente de cortocircuito. La otra es la potencia debido a las cargas capacitivas. Cuando tenemos carga capacitiva, bueno, ¿a qué se refiere eso? Sí, que los capacitores se cargan, básicamente. O sea, los capacitores, recuerden que no son imaginarios. Los modelos equivalentes los ponemos porque existen, ¿verdad? Nada más que no como un elemento concentrado, sino como un efecto de las junturas y demás. Y en estos casos, tenemos capacitancias de óxido de las compuertas, ¿verdad? La propia capacitancia parásita de la interconexión y demás, se representan pues, por una sola capacitancia llamada CL, por facilidad del diseño, y se dice que la potencia disipada ahí es igual, aquí, bueno, ya ahí hay toda una definición a partir de la capacitancia, a FCL VDD cuadrado, donde F es la frecuencia de conmutación, o sea, qué tan rápido está cambiando, entonces hay una potencia que se gasta en estar cargando el capacitor, que sería el CL, y bueno, algo que se llama el factor de actividad, que es un parámetro de un número que me dice qué tanto está conmutando el dispositivo, y eso pues me da esa parte, ¿verdad? Qué tanto conmuta, la probabilidad de conmutación, ¿verdad? Entonces, bueno, tenemos también aquí un parámetro para definir ante lo que cambia. Y esta es la más alta, ¿verdad? Esta es la potencia más alta.
la dinámica, que es la de carga, le sigue la de cortocircuito, y luego tenemos las estáticas. Entonces, son algunas características ahí de las celdas, digamos, que es importante entonces mencionar. Una de las grandes aplicaciones grandísimas que tienen todo lo NMOS, memorias. Todos los MOS, perdón, MOS en general, memorias. Todo lo que es MOSFET da una alta densidad de memorias. De hecho, bueno, y probablemente ustedes no lo vivieron, ¿verdad? Pero hubo una explosión en algún momento cuando ya se lograron dominar bien las memorias MOSFET, porque antes eran con transistores bipolares, usaban muchas características ahí, y medios magnéticos, porque no se podían almacenar en MOSFET. Entonces, cuando ya se logró almacenar en MOSFET y logramos dar el paso a esta era digital, la memoria empezó a crecer rapidísimo. Yo me acuerdo cuando los computadores hablaban de que tenían 2 megabytes de memoria, ¿verdad? Y alguien compraba una expansión a 4 megabytes y era como toda la memoria del mundo. Y esa cosa empezó a crecer y a crecer y a crecer, ¿verdad? Y hoy en día la norma es hablar así como un mínimo de unos 8 gigas, ¿verdad? De memoria. Pero mucho se le debe a la tecnología MOSFET. Entonces, en lo que son memorias semiconductoras, ojo que hablamos de semiconductoras porque diferentes son las de medios magnéticos, ¿verdad? Medios magnéticos como por ejemplo los discos duros, no de estado sólido, sino los discos duros de platito, ¿verdad? Los de revoluciones son memorias magnéticas. Las semiconductoras, que son las de alta velocidad, se dividen en dos tipos básicos. Se habla de memorias no volátiles y volátiles. No volátiles es que no se borran cuando se va la alimentación. Entonces podría uno decir que son permanentes, porque aún sin alimentación permanecen sus valores. Estas son no permanentes, ¿verdad? Cuando se va la alimentación de la memoria, se pierde la información. Entonces, dentro de ellas, pues tenemos la ROM, Read Only Memory, memoria de solo lectura, la PROM, que es una programable ROM, una memoria programable, la EEPROM, que es eléctricamente programable, una ROM eléctricamente programable, y esta es una EEPROM, es una memoria erasable, electrically programmable, read-only memory. Tiene todas las cosas. Todas estas son memorias permanentes, no volátiles. De las basadas en semiconductores, recuerden, estamos hablando de basadas memorias en semiconductores. En cambio, en las volátiles, tenemos lo que se llama Random Access Memory, memoria de acceso aleatorio, Static Random Access Memory, es una RAM estática o una RAM dinámica. Estas memorias, si pues tienen alimentación, como todo, ¿verdad? Tienen su VDD por ahí, pero si se les va la alimentación se pierde la información. ¿Cuál es esta? La memoria RAM del computador. Por eso es que si yo tengo un computador de escritorio y no tengo UPS y se me va la luz, ¿verdad? Pierdo el trabajo que estaba haciendo, lo que sea. A las portátiles no les suele pasar eso porque tienen batería, ¿verdad? Y usualmente de la batería es el backup. Si se va la luz, ahí está la batería. E incluso pues están programadas para que cuando la batería esté baja, pues guarde todo y se apague solita, ¿verdad? Haga un apagado seguro. Pero tienen una memoria RAM, que es una memoria se llama de acceso aleatorio, pero que la principal característica es que si pierde la energía, la memoria pierde su contenido. Ahora uno podría decir, no, pues yo tengo estas que son permanentes, ¿verdad? Y algunas que son eléctricamente borrables, las puedo volver a programar. Y tengo estas, cuando se va la luz, la pierdo, mejor usemos esta, ¿verdad? Suena mejor usar esta. Bueno, ¿por qué no
Perdón, suena mejor usar esta, ¿verdad? La permanente, para que si se va la luz no lo pierdo. ¿Cuál es, cuál es el detalle? ¿Por qué existen los volátiles? Un asunto de velocidad. Un asunto de velocidad. Las volátiles son muchísimo más rápidos que las no volátiles. Y entonces ahí no hay competencia. Simplemente por un asunto de velocidad, estas son mucho más rápidas las volátiles que las no volátiles. Entonces eso es lo que marca la diferencia básica. Algunas ideas, algunas cosas que andan por ahí. ¿Cómo se hace? Bueno, ahí se hacen celdas de memoria, lo que se llaman celdas de memoria, donde se guarda la información. Se hacen básicamente matrices, ¿verdad? Entonces ven que se trabaja por filas, por columnas, y cuando yo necesito guardar un dato, activo los datos, ¿verdad? Para guardar un dato en una celda en particular. Y eso es lo que se utiliza, ¿verdad? Entonces, en las intersecciones hay celdas de memoria en realidad. Si no es estricto, en realidad debería decir que aquí, ¿verdad? En las intersecciones es donde tengo los datos guardados. Y lo que se hace es activar conjuntos de transistores, básicamente. Esa cuestión actualmente, para tener mayor densidad, se hace tridimensional, ¿verdad? Entonces, se va haciendo cada vez más fuerte, y voy guardando una serie de datos, ¿verdad? En estructuras tridimensionales, así es como se organizan las memorias. Por ejemplo, una SRAM, aquí viene un ejemplito de cómo se ve una static RAM. Bueno, aquí, bueno, son volátiles, ¿verdad? Pierden los datos al remover la alimentación, pero es una celda, básicamente, donde dependiendo de lo que yo le aplique, ella guarda el valor en sus transistores, y mientras tenga alimentación, está ahí guardada. Vean que es tecnología CMOS, ahí está NMOS, PMOS, ¿verdad? Arriba y abajo. Y entonces le puedo aplicar diferentes niveles lógicos para que guarde la información. No vamos a ver, digamos, el detalle, como les decía, esto es más cualitativo, entonces vamos a quedar con esto, ¿verdad? Pero por lo menos tener una idea. La SRAM quiere decir que es estática, porque le aplicó una alimentación que queda permanente. Cada celda almacena un bit apenas, ¿verdad? Y se requieren 6 transistores por bit. Vean la gran cantidad de transistores que se necesitan, por eso lo crítico de tener sistemas de bajo consumo, ¿verdad? Vean que aquí en este caso pues tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 transistores para un bit, ¿verdad? Simplemente para poder guardar un estado. Entonces puedes aplicar una tensión y que los transistores conmuten y guarden esa tensión. Bueno, el estilo se le llama de cerrojo, ¿verdad? Dos inversores mutuamente acoplados, dos transistores de acceso al cerrojo. El cerrojo en realidad y se le llama así cosa. Entonces hay dos transistores para poder acceder, y de la combinación que yo tenga ahí, ¿verdad? Uno u otro, pero guarda el valor, y eso es lo interesante de esta parte. Y bueno, los diferentes transistores conectan al cerrojo, ¿verdad? Con los circuitos de escritura y lectura. Entonces, cuando yo quiero guardar algo en específico, tengo que enviar los bits adecuados a la celda, y después hago una lectura de los niveles lógicos, los niveles de voltaje que se tienen. Algunas ideas ahí de cómo se implementan. Esto es más o menos la misma celda de memoria, cómo se ve lo que se llama un layout, la plantilla para la realización de un circuito de estos, ¿verdad? Y aquí algún modelo tridimensional de cómo se ven las celdas. Algunas ideas nada más, y meramente representativas de cómo se ven esas celdas, y bueno, eso tiene una densidad pues, altísima. Las memorias de RAM, Dynamic RAM, están bien, ¿verdad?
Una RAM se le llama de acceso aleatorio en contraposición de las de acceso secuencial. Cuando uno tiene, por ejemplo, bueno, el caso más clásico, ¿verdad? Que ustedes probablemente lo conocen como cosas de museo, los cassettes, las cintas magnéticas. Cintas magnéticas son de acceso secuencial, ¿verdad? Porque si yo quiero acceder a un dato que está por aquí, tengo que pasar toda la cinta hasta que llega la cinta a ese punto. Eso es acceso secuencial. Algunos discos, ¿verdad? Físicos se pueden considerar así. Lo que pasa es que depende del punto de lectura, ¿verdad? Yo puedo hacer un brinco a un punto en particular, pero no deja de ser secuencial, ¿verdad? Las de acceso aleatorio se llaman RAM porque yo puedo acceder dentro de la matriz que está ahí, yo puedo acceder donde me dé la gana, básicamente, de manera casi que aleatoria. No tengo que ir detrás uno de otro. Entonces puedo caer donde yo quiera, ¿verdad? Quiero leer aquí, bueno, llego y leo aquí. Quiero leer aquí, llego y leo ahí, etcétera, ¿verdad? Entonces, eso es lo que es RAM. Eso se me ha olvidado decir. Este es un caso aquí de RAM, donde el dato se guarda en un capacitor de almacenamiento y hay que estar irrigando, por así decir, el capacitor cada cierto tiempo. Entonces, el capacitor de almacenamiento se guarda ahí y si tiene un dato, hay que estar cada tanto recargando el capacitor, que se llama dinámica. La estática, la anterior no, la anterior se pone el voltaje y ahí queda. Mientras tenga alimentación lo va a mantener. Este no, este necesita estar irrigando, por eso se llama dinámico, porque hay que estar cada tanto. Claro, es muy poca energía, pero multiplíquelo por millones, ¿verdad? Y bueno, hay un capacitor, es el capacitor de almacenamiento, pues se conecta con un transistor que lo carga o lo descarga eventualmente, ¿verdad? Y en esa carga y descarga es donde se almacena el dato, pero cada tanto hay que estarlo renovando. Entonces se tiene una corriente de fuga, de descarga, ¿verdad? Y entonces hay que estarlo reescribiendo periódicamente, un refrescamiento de datos. Lo que decía es como irrigarlo, ¿verdad? Como echarle agua ahí cada cierto tiempo. Eso es una de RAM. A nivel de memorias no volátiles es que mantienen los datos, ¿verdad? Aún sin intención de alimentación, es diferente totalmente de las RAM. Se clasifican según métodos de programación y borrado, ¿verdad? Entonces, hay programables o no por el usuario y hay borrables eléctrica o ópticamente. O sea, hay unas memorias que todo no se les puede cambiar la información, aunque uno quisiera, todo no es posible, pero hay otras que sí, que el usuario puede cambiarlas, ¿verdad? Y se les llama, igual, son memorias no volátiles. Hay unos que se pueden borrar eléctricamente, otros ópticamente, algunas con luz infrarroja pueden borrar y son celdas siempre de transistores. Entonces, el principio de almacenamiento de datos se puede hacer durante la fabricación, en el caso de las ROM, por ejemplo, se guardan una vez y no son borrables ni modificables. Por conexiones programables, fusibles, esos son casos de CPLDs, por ejemplo, donde yo tengo un circuito básico y puedo quemar fusibles, claro, no con cautín, ¿verdad? Es una programación eléctrica con voltajes muy pequeñitos y dejo encerrados estados lógicos de una vez, entonces ahí queda guardado, o por cambios de tensiones también, cambios de tensiones de umbral, puedo hacer un almacenamiento de datos. Las EEPROM o las EEPROM son, ya casi esto no se usa, esto ha sido muy sustituido por memorias flash, pero son métodos eléctricos de escritura y borrado que son destructivos porque dañan físicamente el dispositivo y tienen ciclos. Entonces, un ciclos de escritura borrado es restringido, pero son altos al final de cuentas, 100.000 ciclos, ¿verdad? Y pueden retener los datos de manera restringida también, unos 10 años. Puede parecer suficiente para la mayoría de aplicaciones, pero es así, ¿verdad? La flash es un tipo de EEPROM que a veces se ve hasta diferente, digamos, las memorias USB es un tipo, pero digamos, lo que se conoce propiamente como EEPROM, generalmente se distingue un poco de flash, pero flash, la memoria flash es
un tipo diferente. Entonces, bueno, ahí viene alguna clasificación de memorias. Entonces, read-only memory, ¿verdad? De bajo costo, la programación, lo que se llama por una máscara, una plantilla que se le pone al semiconductor para que quede el dato guardado, pero no son borrables. Y bueno, esto tarda mucho tiempo en hacerse porque hay que hacer todo el circuito integrado. Las PROM, que son las programables, una vez, digamos, una memoria que yo la compro, solo una vez la puedo programar y listo, en segundos se puede hacer, pero no se borran. Las EEPROM, estas sí, son las que hablamos, que tienen ciclos, se hacen segundos, ¿verdad? Y el borrado tarda tiempos, luz ultravioleta ahí. Las flash, vean, hasta 100,000 veces, ¿verdad? Y son las llaves, lo que tenemos, que las llaves se dañan después de cierto tiempo. Rápido, 100 microsegundos, ¿verdad? Por bloques. Y las EEPROM, también, ¿verdad? Características similares. Y por último, nada más mencionar ahí algunas cosillas, jerarquías de memoria, digamos, es una clasificación, ¿verdad? De memorias que es interesante, ¿verdad? Tipo, son capas, de capa 5, capa 4 hasta capa 0, ¿verdad? Entre acá más altos son más rápidas, más pequeñas, y son más caras. Si yo me voy al otro extremo, son de mayor capacidad, más lentos y más baratos. Básicamente, son como los dos extremos. Hacia arriba, vean que si yo me muevo hacia arriba, y aquí tengo, por ejemplo, la RAM, ¿verdad? Vean que aquí está la RAM. Todo esto es rápido, los registros de un computador, los que vienen en la tarjeta madre y demás, todo eso está ahí. Y si yo me voy bajando, más bien llego a discos de almacenamiento, ¿verdad? De medios magnéticos y demás, y como los que hay en los sistemas de servidores. Lo que pasa es que, digamos, este almacenamiento es más barato, pero es mucho más lento. Pero es mucho más barato. Ustedes vieron lo que pasó hace poco con el TEC Digital, que dijeron, vamos a quitar todos los archivos de los cursos viejos y las notas se guardan. Bueno, por lo menos a los profesores nos dijeron, las notas, todo se guardan, se pueden solicitar, pero hay que hacer una solicitud. Ahí hay que enviar un correo y todo para que le manden a unos registros de cursos viejos. Eso es porque el almacenamiento es caro. Entonces, tener cosas en línea, necesitamos memorias rápidas. Tal vez no RAM precisamente, pero como en este nivel, y eso vale plata. Entonces, ¿qué hace? Se almacenan en medios de almacenamiento baratos, pero que son muy lentos y que son algunos incluso desconectados, ¿verdad? Se guardan en dispositivos que no están conectados a la red. Entonces, cuando uno pide algo, alguien tiene que ir a buscar ahí un disco duro enorme, de muchos teras ahí, o tiene que activarlo. Son equipos que están apagados para que no consuman energía, ¿verdad? Y eso es muy típico. Si ustedes empiezan a irse, por ejemplo, con almacenamientos en la nube, que si yo empiecen a ver sus fotos viejas de Facebook o de cosas así, cuando uno se tira para atrás, cada vez se pone más lento y más lento. Todo eso que es de baja probabilidad de acceso, o sea, está ahí, pero está en sistemas de almacenamiento lento, costoso, barato, pero que es lento, ¿verdad? En cambio, si ustedes ven las fotos del día, todo carga rápido, ¿verdad? Entonces hay todo un asunto ahí con el almacenamiento de datos. Y listo, alcanzamos a verlo todo. Ahí me pasé unos minutitos, pero quería cerrarlo. Y esta sería la materia de examen. Falta práctica, como les dije, ¿verdad? La vamos a tener, pero con esto cerraríamos ya lo que son contenidos propiamente. No sé si tienen alguna pregunta, duda, comentario. Ok, si no lo hay, entonces veremos algo de práctica el próximo jueves. Vamos a ver algo de práctica, algunos ejercicios, vamos a iniciar por ahí. La segunda mitad de la clase lo dedicamos a ver la parte de lo de la tarea 2. Mañana, sin falta, sus exámenes, no creo que, bueno,
No se los voy a prometer para hoy, pero para mañana sin falta. Y vamos encaminados. Ya les dije la fecha de examen, ¿verdad? Les hablé sería el lunes 21 de junio, de ayer en 15. Estaríamos hablando de eso y ahí vamos. No sé, si no tienen nada más que mencionar, entonces nos veríamos el jueves. Muy bien, se cuidan. Que tengan una bonita tarde. Bueno, profe. Bueno, hasta luego.